Capítulo 24, entonces. Vamos a hacer esta revisión de este capítulo desde el versículo 3 hasta el 36. ¿Estamos listos? ¿Preparados? Empezamos. Muy bien. En el versículo 3, la palabra del Señor dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es muy importante entender que lo que viene a continuación, lo que el Señor va a responder, se debe precisamente a esta pregunta. Los discípulos del Señor, igual que nosotros hoy, tenían el deseo de saber, de conocer qué iba a pasar en el futuro. Creo que todos tenemos las mismas inquietudes probablemente en este momento, en la situación que estamos viviendo del coronavirus, del COVID-19, todos nos estamos preguntando ¿y cuándo podremos volver al trabajo normal? ¿Cuándo volveremos a estudiar normalmente? ¿Cuándo podremos salir a la calle a comprar, a hacer negocios? ¿Cuándo podremos volver a pasear? ¿Cuándo podremos volvernos a congregar? Estamos todos pensando en eso, orando en eso, esperando en eso. Bueno, ese es un sentimiento muy humano. Todos siempre hemos tenido el deseo de conocer y de saber un poquito más acerca de lo que sucederá mañana. Así que estos hombres, estas mujeres que estaban ahí con el Señor hace 2000 años atrás, precisamente sentados en el Monte de los Olivos, que era como un pequeño parquecito, un pequeño jardín en una de las montañas que estaba alrededor de la ciudad de Jerusalén, le preguntan al Señor, danos alguna señal, explícanos qué va a pasar cuando tú vuelvas a la tierra. ¿Qué va a suceder cuando la historia aquí en este planeta se termine? Y bueno, veamos entonces cuáles fueron las respuestas del Señor. Lo primero que encontramos en los versículos 4 al 5, dice ahí, respondiendo Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lo primero, hermanos, que debemos poner todos mucha atención aquí, es precisamente de que hay una advertencia del Señor. La advertencia es que habrá falsos cristos, habrá personas que dirán, que afirmarán ser Él, ser el Señor, ser Cristo, ser el Salvador. Y lo triste de esta historia es que habrá muchas personas que les creerán, que los seguirán, que los adorarán y que incluso hasta darán su vida por ellos. A lo largo de estos 2000 años, no han sido uno ni dos, han sido muchos los hombres y aún mujeres que han pretendido ser el Señor, ser Cristo, ser el Mesías. Por eso, nosotros tenemos que estar muy bien ubicados acerca de conocer al verdadero Cristo, el verdadero Señor, el verdadero Salvador, el que precisamente podemos conocer a través de las Sagradas Escrituras, de ese libro maravilloso que tenemos en nuestras manos. Sigamos un poquito más hacia adelante. Versículo 6 al 8, la palabra del Señor dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. En estos versículos podemos señalar 4 señales más. El Señor nos está diciendo, habrá guerras, el mundo ha estado lleno de guerras y aún en nuestros días, aún con esta pandemia, hay muchas partes del mundo donde hay guerra en este momento. ¿Habrá pestes? Bueno, estamos viviendo una de ellas, el coronavirus, el COVID-19, con millones de personas ya afectadas directamente, con grandes cantidades de gentes que también ya han perdido su vida. Hambres. Este es uno de los flagelos más grandes de toda la historia de la humanidad y sigue siéndolo. Sigue habiendo millones de personas en el planeta hoy que no tienen para comer. Y tristemente,
Muchas veces, como lo tenemos reflejado aquí en esta fotografía, son los niños los que más sufren de falta de alimento. O son también las personas mayores, son personas de escasos recursos. Muchas veces en estos días, últimos años, los migrantes, la gente refugiada, los que han tenido que huir de sus países. Y los terremotos, bueno, por todo lado vemos terremotos todos los años, casi que todos los meses, y cada vez pareciera que los terremotos son más fuertes, más destrucción causan, más muerte también. Precisamente entonces, hermanos, estas señales que el Señor nos dio hace 2000 años, las vemos que se han estado cumpliendo delante de nuestros ojos. Pero también podemos avanzar un poquito más. Aquí leemos versículo 9, Mateo 24, 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esta es una de las cosas más tristes que sucede en el mundo y está pasando hoy también. Millones de hermanos nuestros en la fe, hombres y mujeres, niños, jóvenes, ancianos, cristianos, en diferentes rincones del mundo, están sufriendo persecución, están sufriendo tribulación, están siendo acosados, limitados en sus derechos, muchos de ellos están siendo golpeados, llevados a las cárceles e incluso muchos también están perdiendo su vida. De hecho, en estos últimos años podríamos decir que han habido más mártires por la causa del evangelio que nunca antes en toda la historia. Y esta fotografía que ustedes ven es simplemente un ejemplo de una iglesia cristiana en un país de África cuyo edificio fue incendiado, fue destruido por personas de otra religión que por odio, por asuntos religiosos, decidió hacer este daño. Y muchos, bueno, sobreviven, pero hay muchos que también pierden su vida por causa de Jesús. Lo hemos visto durante 2000 años y seguirá pasando aún en nuestros días. Avanzamos un poquito más. En Mateo 24:10, la palabra del Señor dice ahí, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Tropezar es una forma diferente de decir también descarriarse. Y lamentablemente también lo hemos visto. Muchas personas que se han acercado al Señor y que caminan en el Evangelio un tiempo, luego por diferentes razones abandonan la fe, abandonan la iglesia y lo más triste de todo, abandonan al Señor, se apartan del Señor. Incluso muchos vuelven a tener vidas de pecado, de desorden, de inmundicia. También dice aquí, en este pequeño versículo, se entregarán unos a otros. Habla de traición. Habla que incluso personas que fueron nuestros hermanos en algún momento podrían acusarnos ante las autoridades, podrían demandarnos ante las autoridades, incluso podrían ser nuestros peores perseguidores. Y aquí dice, hermanos, unos a otros se aborrecerán. Hay que entenderlo. Estas palabras no son muy fáciles. El cristiano a lo largo de la historia de la humanidad nunca ha sido bienvenido, nunca ha sido aplaudido, nunca ha sido felicitado. Al contrario, la mayoría de las veces el cristiano ha sufrido por causa de su fe, por causa de seguir a Jesús, por causa de seguir a su maestro, que sabemos sufrió también por nosotros. Y él lo dijo, él lo advirtió, que igual podría pasar con nosotros también, que podríamos sufrir por causa de creer en él, por causa de amarle y de servirle. Y lo que hemos visto ya ha sido suficiente, pero probablemente aumentará, seguirá. Vamos ahora
al versículo 11. Mateo 24, 11. Dice ahí la palabra del Señor, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Este es un detalle importante de las señales que el Señor menciona. Falsos profetas. Sí, hay profetas, hermanos. Hay profetas verdaderos. Pero también, ojo con esto, mucho cuidado. También hay profetas falsos. Y dice aquí, hermanos, si usted lo está leyendo en su Biblia, dice muchos, no pocos, sino una enorme cantidad de hombres o de mujeres que podrían alzar su voz y decir que están hablando en nombre de Dios, podrían no estar haciéndolo. Al contrario, podrían estar hablando más bien en nombre del enemigo de Dios, de Satanás, queriendo engañarnos. Y lo triste es que aquí el Señor dijo, van a engañar a muchos. O sea, no nos debemos extrañar que algunos, quizás hermanos nuestros en la fe, que crecieron con nosotros, que se han congregado con nosotros, que han servido con nosotros, en algún momento, alguno de estos mensajes, alguno de esos falsos profetas pudiera engañarlos. Por eso es que nosotros tenemos que ser tan cuidadosos y celosos en permanecer en la palabra, en apegarnos a la verdad, a los principios, a los fundamentos que hemos recibido. Y aquí hago un paréntesis. Debemos tener muchísimo cuidado, la misma Biblia lo dice en otros textos. Cuando escuchamos algunos mensajes, vamos a decir, nuevos, frescos. A veces cuando se nos habla de revelaciones, de un conocimiento que nunca antes nadie ha tenido, eso es muy atractivo, pero hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque podría no ser verdaderamente de Dios. Porque lo de Dios ya nos ha sido dado, hermanos. Lo que ustedes y yo necesitamos para llegar al cielo, como cantamos hace unos minutos atrás en estas hermosas canciones, ya ha sido dado con claridad en la palabra. O sea, no necesitamos ningún otro conocimiento extraordinario, sobrenatural, que venga de allá del tercer cielo, para conocer verdaderamente el camino de salvación, para conocer que es Cristo, el único que puede llevarnos al Padre. Por eso, muchísimo cuidado. Ahora, claro, entendemos que el Espíritu Santo sigue hablándonos y sigue iluminándonos, pero lo hará siempre. Este es un principio muy importante para poder discernir entre una cosa y la otra. Cuando el Espíritu Santo hable verdaderamente, lo hará siempre apegado a las Sagradas Escrituras. Es decir, el patrón que ustedes y yo tenemos es la palabra de Dios escrita. Si ese mensaje, si esa, entre comillas, profecía, si esa revelación contradice, no concuerda, niega, o incluso yo he oído algunos casos, hasta se burla de las mismas Sagradas Escrituras, peligro. Seguramente eso no viene de parte de Dios. Así que debemos seguir siendo en estos tiempos la iglesia, el cuerpo, el pueblo del libro. Así se nos ha conocido a lo largo de la historia. Hombres y mujeres que leen la palabra del Señor, meditan en la palabra del Señor, como dice el Salmo 1, de día y de noche, y de esa manera logran perseverar en medio de todos estos engaños y mentiras. Avancemos un poquito más. Versículos 12 y 13. Y dice aquí, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y yo les pregunto, creo que la respuesta la tenemos todos. ¿Se ha multiplicado la maldad en el mundo en el que vivimos ustedes y yo? Cada uno de nosotros hoy. ¿Cómo es el mundo hoy? Apenas 20 años atrás, 30, 40 años atrás, uno puede notar la enorme diferencia. Pensando en asaltos, pensando en robos, pensando en violaciones, pensando en asesinatos, pensando en el tema de la drogadicción,
el tema del narcotráfico, que es un problema relativamente reciente, pensando en el problema de las pandillas, de las maras, de todas estas cosas que están a nuestro alrededor. Pareciera que el mal no se detiene, que cada vez crece más, se multiplica más. Si pensamos en la corrupción, aún de los que nos gobiernan, si pensamos en el mal que se ve a través de los medios de comunicación, la música, ¿qué nos transmite? ¿Qué mensaje nos predica? Los programas en la radio, los programas en la televisión, las películas en el cine, las revistas, los libros, el internet. Wow, hermano. Esto está claramente cumplido, es visible. Y debido a este aumento de la maldad, mire lo que dijo el Señor: el amor de muchos se va a enfriar. Esto me hace recordar aquel texto de Apocalipsis que habla de nuestro primer amor y que nos dice claramente que el Señor a los tibios los va a vomitar. Habla de que necesitamos estar calientes realmente. Esto es mucho, de mucha atención, hermanos. Necesitamos asegurarnos cada día: ¿cómo está mi amor por el Señor? ¿Cómo está mi pasión por Jesús? ¿Estoy como el primer día que me convertí? ¿Sigo teniendo ese primer amor encendido, avivado? ¿Sigo soñando, anhelando conocer más de Él? ¿Le amo más? ¿Me apasiona más oír su voz, leer su palabra, adorarle, cantarle, servirle? No permita que ese amor por el Señor se enfríe en su vida. Esa sería una terrible señal. Y por eso es que el Señor nos dice aquí: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, en medio de toda esta maldad, en medio de toda esta corrupción, en medio de todas las señales que el Señor nos está advirtiendo aquí, nos dice: a pesar de todo eso, tu decisión, tu determinación tiene que ser persevera hasta el final. Pon tus ojos en Cristo, como dice Hebreos, en la meta, que es una meta eterna. Y no desistas, no desmayes, no te canses. Sigue, y como lo vemos aún en las películas, aunque sea arrastrándose, llegue a la meta. Aunque ya no tenga fuerza, no tenga energía, no tenga ánimo, no tenga ganas, déjeme decirlo así de esa manera. Usted debe seguir avanzando hacia la luz, hacia el Señor que lo llamó, hacia la vida eterna. Por favor, no permita que ninguna de estas cosas lo distraigan, le roben su compromiso, su pasión, su determinación. A pesar de que el mundo se ponga negro, que todo esté en contra suya, siga creyendo en el Señor, llegue hasta el fin, llegue a la meta, hasta el último de sus días, fiel al Señor, perseverando en Él, y será salvo. Lo dijo el Señor hace 2000 años. Avanzamos un poquito más. Este versículo me encanta. Qué lindo que el Señor lo haya puesto en medio de este pasaje. Dice el versículo 24. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy todavía, 2020, año 2020, seguimos esperando el cumplimiento de este versículo. Quizás muchos han dicho, pongan atención a esto, hermanos, todas las demás señales que estamos viendo aquí, o la mayoría, hay un par de cosas más ahí que vamos a ver después, tal vez todavía no se han cumplido. La mayoría sí, pero esta es una de las que todavía no. ¿Cuántas personas hay en el mundo hoy? ¿Cuántas personas ya han escuchado de Cristo? ¿Cuántas personas ya conocen el camino de la salvación? Bueno, cuando hacemos estudios, estadísticas, investigaciones, cuando los que están en el campo misionero nos dan informes, nos dicen que todavía en nuestros días
hay una enorme cantidad de personas. Estamos hablando de millones y millones de personas que todavía no conocen de Jesús. Algunos han dicho que podría ser casi un 30% de la población del mundo. Y pongan atención a eso, hermanos, porque estamos hablando que casi que 1 de cada 3 personas en el planeta Tierra, aún en nuestros días, hoy no han escuchado jamás ni una sola vez el mensaje de Cristo Jesús. No conocen las buenas nuevas de salvación. Y por lo tanto, claro, pues no podrán ser salvos tampoco. Así que en ese sentido, esta es una señal que también nos debería desafiar a nosotros como iglesia. Y nos debería desafiar porque ¿quiénes van a ir a predicar el evangelio? Le cuento, no son los ángeles. Somos nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y en días como estos, lo hemos dicho en las semanas anteriores, donde la gente está muy sensible a las cosas espirituales, es cuando más nosotros, la iglesia, deberíamos estar aprovechando para predicar el amor de Dios, para predicar el evangelio del reino de Dios, para llevar a muchas personas al conocimiento de la verdad, para que muchos sean salvos. Sigamos cumpliendo, hermanos, esta tarea entonces. E incluso, si usted desea que el Señor venga pronto, pues póngase más las pilas y predique más, y evangelice más, y gane más gente para Cristo. Y ahora que estamos usando las redes sociales más que nunca, estamos conectados a Internet, como hoy, en este día, en este culto virtual, pues usemos las redes sociales incluso para llegar a aquellas personas que están en otros países y en otros continentes. Hoy a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través de tantas cosas. Podríamos predicar incluso, déjeme decirle, a personas que hablan otros idiomas. Y usted dice, pero ¿cómo? Yo no puedo hablar inglés, alemán, francés, ruso o idiomas de algunas etnias. No importa. Hoy hasta el Internet le puede hacer el favor a usted de traducir sus mensajes. Y usted predicar la palabra, si quiere, incluso a los chinos, allá en aquella ciudad de Wuhan, donde empezó el coronavirus. Ahí hay traductores en Internet que le pueden cambiar su mensaje español a un idioma y enviarlo a personas que usted ni siquiera conoce. Pero sigamos un poquito más. Dice versículo 15 al 22. Por cierto, esta fue una pregunta que nos lanzaron y la vamos a responder quizás ya de antemano. Dice del 15 al 22, Mateo 24. Y por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas, o sea, embarazadas, y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Bueno, gracias a Dios hay una referencia al profeta Daniel. Hay que tomarse un poquito más de tiempo para entender de qué se trata esta expresión, la abominación desoladora. Aquí les comparto un pequeño resumen de eso. Esta expresión es tomada del libro de Daniel. Aparece 3 veces en Daniel 9:27, 11:31 y 12:11. Es una referencia a la profanación del templo por causa de prácticas paganas en el santuario, como las que se describen en Ezequiel, capítulo 8, versos 9, 10, 15 y 16. En la historia hay un par de ejemplos de esta abominación desoladora. La primera de esos ejemplos sucedió en el año 168 a.C. Hubo un rey malvado llamado Antíoco Epífanes, erigió un altar a Zeus, que era un dios pagano, en el templo de Jerusalén y le ofreció sacrificios de animales inmundos. La historia dice que él sacrificó cerdos,
dentro del templo de Jerusalén. Otro ejemplo de esta expresión de abominación desoladora sucedió en el año 70, precisamente unos 40 años después de que Jesucristo dijo estas palabras a los discípulos. Los romanos profanaron y destruyeron el templo. Bueno, no solo el templo, toda la ciudad de Jerusalén. Muchos piensan que las profecías de Daniel, así como estos pasajes de Marcos 13, de Segunda de Tesalonicenses 2 y de Apocalipsis capítulo 6 al 19, y aún este capítulo 24 de Mateo que estamos estudiando hoy, indican que el cumplimiento final de la abominación desoladora ocurrirá durante un periodo de tribulación en el futuro. Es decir, hay muchos hermanos intérpretes de estos temas de la Biblia que creen que no solamente hubo abominación desoladora en aquel tiempo de Antíoco Epífanes o en el tiempo de la destrucción de Jerusalén por los romanos, sino que también hacia el futuro podría volver a darse una vez más. Esta abominación involucrará al anticristo, conocido como el hombre de pecado o el hijo de perdición, que se manifestará como objeto de adoración divina. Ahora, un detalle para esto. Si esta profecía, estas palabras del Señor irán a tener un cumplimiento literal en el futuro, hay una cosa que se necesita que todavía hoy no existe en nuestros tiempos. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, Israel debería construir una vez más el templo en Jerusalén. Hoy en nuestros días el templo no existe y por lo tanto no podría darse una abominación desoladora porque no hay un lugar sagrado. Hay un muro que se conoce como el Muro de los Lamentos en Jerusalén, que es una de las paredes externas que protegían el templo en tiempos de Jesús. Es la única cosa que quedó en pie, pero el templo en sí, todo el lugar que se usaba para presentar los sacrificios en tiempo del Señor fue totalmente destruido. Entonces, si esta abominación desoladora significa que en el templo va a ser presentado un sacrificio desagradable a Dios, pues tendría que estar construido el templo una vez más. Pero también hay un detalle, hermanos, y es este, y se los dejo ahí solo para que lo piensen un poquito. ¿Qué sacrificio a Dios hoy sería desagradable? Después de que el Cordero de Dios, el Cordero perfecto de Dios, Jesucristo, ya fue sacrificado hace 2000 años en la cruz del Calvario. O sea, ¿qué estoy tratando de decir? Aún si los israelitas reconstruyeran el templo y ellos intentaran otra vez presentar sacrificios como lo hacían en el tiempo de Moisés o en el tiempo de Jesús, yo me pregunto, ¿esos sacrificios agradarán a Dios? Después de que su hijo amado, el unigénito, el Mesías, el perfecto, ya fue crucificado, ¿qué más sacrificios se necesitan delante del Señor? Hasta donde yo entiendo, ningún otro sacrificio es necesario. Y el sacrificio perfecto ya fue ofrecido. Pero ahí lo dejo. Avancemos un poquito más con el texto para ganar tiempo. Dice aquí Mateo 24, 23 al 26. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están en los aposentos, no lo creáis. Esto, hermanos, es una repetición de unos versículos anteriores. Ya el Señor nos dijo, habrá falsos cristos y habrá falsos profetas. Pero yo quiero llamar la atención a ustedes solo un pequeño detalle. No sé si ven las fotografías abajo. Son fotos de diferentes personas que a lo largo de la historia han dicho ser Cristo. Pero hay uno que quizás es posiblemente el que podríamos conocer un poco más. Es el que aparece en el segundo lugar de izquierda a derecha, el que tiene como 2 dedos en la frente. Ese señor se llamó José Luis de Jesús Miranda. Fue el fundador de Creciendo en Gracia. Y bueno,
Por cierto que allá en nuestra amada iglesia, el Centro Cristiano Hondureño, hace muchos años atrás, nos afectó de manera directa la falsa doctrina y la falsa enseñanza que este hombre predicó. Hoy este hombre ya murió, pero hay mucha gente que sigue creyendo en lo que él enseñó. Y lo último que él dijo es que él era Jesucristo hombre, y así se presentó internacionalmente. Y luego, en medio de su confusión, incluso terminó diciendo que también él era el anticristo. Y fueron aquellas personas que incluso empezaron a ponerse el 666 o las 3 S, la marca de la bestia. Y muchos se lo tatuaron. Y en Honduras hay gente todavía, seguidores de esta doctrina. Entonces, lo vemos, no está lejos, hermanos. Es un tema también muy cercano a nosotros. Avanzamos un poquito más. Dice versículo 27. Porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y esto es maravilloso también entenderlo. Cuando el Señor venga, lo decía el canto último, vuelve. La venida del Señor será algo veloz, será algo instantáneo, será algo que sucederá, vamos a usarlo así, con esta expresión relacionado con el relámpago, a la velocidad de la luz. De hecho, es una velocidad enorme, súper grande, que nos permite incluso hoy estas velocidades tan enormes de la energía, de la luz, de la electricidad, estar conectados. Ustedes me están escuchando casi en el mismo momento que yo estoy hablando aquí, a más de 1000 kilómetros de distancia, y los hermanos allá en España a 6000 kilómetros de distancia. Eso se logra precisamente por la velocidad de la luz. Es algo como instantáneo. Sucederá, como dice aquí, como el relámpago. Y se va a ver, va a ser visible, va a ser notable en todo el planeta, de oriente a occidente. Cuando el Señor venga, hermanos, nadie lo pasará desapercibido. Lo verán, lo oirán, se sentirá. Y lo digo así porque también a lo largo de la historia hay gentes por ahí, hay grupos por ahí que han dicho que el Señor ya vino. Los testigos de Jehová son algunos de estas personas. La Iglesia Adventista es otro de estos grupos que hablan de ciertas fechas por allá en 1800 no sé cuánto, que dicen que el Señor vino, pero bueno, nadie lo oyó, ni lo vio, ni lo sintió. Eso es falso, eso es mentira. Cuando suceda, hermanos, será tan poderoso como cuando cae uno de esos grandes rayos y hay uno de esos grandes truenos y cimbra y conmueve las casas, los edificios, las montañas, el planeta entero. Eso es lo que el Señor está diciéndonos aquí. Será impactante, impresionante, poderoso, glorioso. Así más o menos como cuando el Señor se manifestó al pueblo de Israel en el desierto, en la cumbre del monte Horeb. ¿Se acuerdan cómo lo describe Éxodo 19 y 20? Eso es algo que nos pondrá a todos de rodillas verdaderamente. Avanzamos un poco más. Dice el versículo 28, que por ahí también vi una de esas preguntas. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. No sé si les gusta la foto que les puse ahí, hermanos. Pero esa palabra águilas, en realidad, en el original griego, se usa más para referirse a buitres. Y saben ustedes que nosotros tenemos muchos buitres en nuestros países, solo que son de color negro. Y les llamamos sopilotes, o en Honduras, sopes. Iba a poner una foto de sopes, pero dije, no, mejor pongo esta. ¿Qué está diciéndonos el Señor aquí? Bueno, para ninguno de nosotros es raro cuando vemos en el cielo un montón de sopilotes dando vueltas y vueltas y vueltas, usted inmediatamente sabe, hay algo muerto ahí cerca. Hay un animal muerto ahí cerca. Y esos sopilotes están esperando el momento para bajar y comérselo.
Cuando el Señor usa esta expresión, lo que está diciéndonos es, abran sus ojos, abran sus oídos, estén atentos. Cuando vean que estas señales se cumplan, entonces estén seguros de que yo voy a volver, de que yo voy a regresar. Así tan seguro como cuando vemos a los buitres o a las águilas o a los opilotes volando en el cielo. Hay seguridad de que hay un animal muerto. Bueno, de igual forma, si las señales que estamos estudiando hoy se están cumpliendo, la gran mayoría, ¿qué nos quiere decir eso? Hermanos, verdaderamente que el Señor viene pronto y deberíamos estar preparados. Avanzamos un poquito más. Dice versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Miren, hermanos, el Señor está diciéndonos que el sol se oscurecerá. No lo vamos a ver. No sé si el Señor está diciéndonos que el sol se acabará, se apagará. Podría ser como en esta imagen un eclipse donde la luna tapa completamente el sol y, claro, la luz del sol no llega a la tierra ni su calor, entonces vemos oscuridad y aún sentimos frío. Los que hemos vivido eclipses solares totales podríamos entender esto. Podría ser que el Señor está haciendo referencia a una situación así. E incluso tampoco la luna va a dar su resplandor. Obviamente no, porque la luna refleja la luz del sol y si el sol está detrás de la luna, pues no veremos ese resplandor ni ese brillo de la luna tampoco. Las estrellas caerán del cielo. Bueno, hemos visto muchas estrellas cayendo del cielo, les llamamos meteoritos o algunos le llaman estrellas fugaces y cada vez pareciera que estamos viendo más. ¿El Señor estará refiriéndose a eso? La última parte es un poquito más difícil de entender cuando habla de las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta es una expresión que parece referirse, hermanos, a que habrá, voy a usar esta palabra, un cataclismo cósmico. Es decir, habrá un evento que no solo afectará al planeta Tierra, probablemente afectará todo nuestro sistema solar, hermanos. Los planetas que ya nos enseñaron desde la escuela, quizás afectará incluso más allá de nuestra Vía Láctea. No sé si afectará al universo completo, pero será algo tan fuerte, tan destructivo, que obviamente traerá un daño total. Hay otras porciones de la Biblia que nos dicen que cuando estas cosas suceden, cuando llegue el fin, habrá cielos y tierra nueva. Es muy probable que el Señor esté pensando entonces en terminar, en ponerle fin a este planeta en el que vivimos, que tiene muchas cosas lindas, sí, pero que también lamentablemente hemos enfermado, hemos explotado y lo hemos usado de manera inapropiada. Quizás es por eso el Señor está pensando entonces en hacer algo nuevo, algo distinto, algo puro, algo santo, donde pudiésemos vivir con Él por la eternidad. Pero sí, esta palabra del Señor nos hace entender que lo que va a suceder afectará no solo el mundo aquí terrenal, sino que incluso los aires, la atmósfera, los cielos, lo que nos rodea al planeta Tierra. Avanzamos un poquito más y ya casi llegamos al final. Dicen los versículos 30 y 31. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Igual que unos versículos atrás, cuando nos habló del relámpago, nos vuelve a hablar de ese momento maravilloso y final, en el que el Señor llegará, vendrá a poner fin a la historia, vendrá a cumplir con los juicios, vendrá a castigar el pecado. Y aquí dice claramente, hermanos, otra vez que será visible para todos. Todos vamos a ver ese momento, todos vamos a presenciar ese momento.
y vendrá no solo, sino acompañado con sus ángeles. Será un evento, otra vez uso la palabra cósmico, universal, y donde Él principalmente vendrá a recoger a los escogidos de los cuatro vientos para llevarnos a donde Él nos prometió. Dijo Él, voy pues a preparar una morada celestial, donde está mi Padre. Y esa es nuestra esperanza también. Si este mundo llega a terminarse, llega a acabarse, llega a destruirse, no hay que tener temor. El Señor nos llevará a un lugar muchísimo mejor que este en el que hemos vivido hasta aquí. Dice también el versículo 32 y 33, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Una vez más, es una analogía igual que la de las águilas y el cuerpo muerto. El Señor está diciendo que este árbol que produce higos, cuando las personas podían ver que ya tenía ramas tiernas, que tenían hojas, ellos sabían que ya se acercaba el verano con toda seguridad, porque muchos árboles ya sabemos que producen una vez al año de acuerdo a las estaciones. Así también dice el Señor, cuando vean que todas estas señales están cumpliendo, entonces entiendan, yo ya estoy cerca, estoy a las puertas, ya casi llego. Entonces lo que ustedes y yo tenemos que estar observando es, estas señales ya se están cumpliendo, ok, debo estar listo. Un paréntesis, hay muchas personas que también creen que estas palabras se refieren al pueblo de Israel de manera directa, porque a lo largo de la historia la higuera también ha sido como una representación simbólica del pueblo de Israel. Entonces muchos dicen, y esa es una pregunta también que vamos a responder después, ¿qué es lo que sucede en el pueblo de Israel? Los acontecimientos, los hechos, los eventos que están pasando en el pueblo de Israel también deberían ser señales a las cuales deberíamos poner mucha atención porque nos pueden estar avisando también que el Señor se acerca. Y para terminar ya casi, dice versículo 34, un detalle muy importante. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A cuál generación se está refiriendo el Señor? Bueno, en mi opinión, cuando Él dio estas palabras, se refería a la generación de sus discípulos, de los apóstoles, los que vemos representados aquí en este dibujo. Esta gente, Pedro y Juan y Jacobo y etcétera, y sus familias, los que estaban en el aposento alto. Cuando pensamos en una generación, normalmente pensamos en unos 40 años de existencia en la tierra, cuando hay un cambio de una nueva generación. Pues definitivamente, si esto fue en el año 33 después de Cristo, y sabemos que en el 70 hubo una destrucción total de Jerusalén, del templo, y que todas estas personas, los judíos y especialmente los cristianos, tuvieron que ser esparcidos y sufrieron persecución y sufrieron cárcel y sufrieron muerte y hubo mártires, etcétera, etcétera. Estas palabras del Señor se cumplieron literalmente en aquel momento. No pasó esa generación hasta que vieron cumplidas todas estas cosas. Pero también podríamos pensar en nuestros tiempos. ¿En qué momento de la generación en la que nosotros vivimos podrían terminar de cumplirse todas estas señales? Por lo menos las que están pendientes todavía de cumplimiento completo. Y vamos ahora sí. 35, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, hermanos, cualquier cosa puede usted ponerla en duda menos la palabra del Señor. Que se cumplirá todo lo que Él dijo, se cumplirá. Y en eso ustedes y yo debemos tener puesta nuestra esperanza, nuestra certeza, nuestra seguridad. Si Él lo ha dicho, Él lo cumplirá. Y dice el último versículo que queríamos estudiar hoy, 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Detalle importante para terminar.
Ha habido muchos a lo largo de la historia diciendo tal día, a tal hora será el fin del mundo. Mentiras. Cuando usted escucha a una persona afirmar eso, sepa inmediatamente que es un mentiroso, es un falso profeta y no está hablando en nombre de Dios. Todos los que han dicho eso quedaron avergonzados. Hay algunos que incluso han tenido que reprogramar esas fechas. Pero el Señor lo dijo aquí. Nadie lo sabe. Aún si hoy, en este momento, tuviéramos cumplidas todas las señales, podría ser que el Señor, por alguna razón y algún motivo, retrasara aún un poquito más su regreso. Pero bueno, al final no nos toca a nosotros andar haciendo cálculos, como muchos por ahí los han hecho. Que si esto ya pasó y entonces que si 7 años o que si 14 o que si 30 o que si 40 o que si 20, que menos 5, que menos 10. No, hermanos, no pierda su tiempo usted en eso. No interesa. ¿Qué día, a qué hora vendrá? No importa. Lo importante es estar preparados. Y si ustedes siguen leyendo el resto del capítulo 24 y también el 25, ahí el Señor cuenta varias historias, otra vez como ilustraciones, de que es necesario estar listos, preparados, porque el Señor podría venir incluso ahora mismo, en este momento que estamos aquí reunidos. Eso es lo que nos toca a nosotros. No como los discípulos preguntaron en algún momento, no quisiéramos saber las sazones o los tiempos, cuándo van a pasar con exactitud las cosas, le dijo el Señor, no, eso no les interesa a ustedes. Concéntrense en esto que les he dicho. Aquí terminamos entonces, hermanos.